Con la salida del Gato con Botas, el último deseo, han surgido varias dudas interesantes. Desde qué raza es el perrito o si representa a un ángel guardián, hasta si veremos una quinta película de Shrek. Hoy les hablaré de este tema porque vemos personajes de cuentos de hadas como los osos, pero que son diferentes a los vistos en Shrek. Si Perrito en verdad es un ángel guardián, sobre las motivaciones de Jack para ser malvado, sobre el verdadero significado del lobo, lo de los caminos, el mapa del deseo y muchas otras cosas más. Así que, bienvenidos al canal de Brillo G. Para comenzar, quiero hablar sobre el personaje de la Morición, personaje el cual no puedo nombrar como tal, así que le diré lobo de aquí en adelante. He leído algunos comentarios que dicen que el lobo es el malo de la película al ser quien cobrará la última vida del gato con botas. Pero esto no es así. Es cierto que la forma en que se le aparece al gato lo hace ver mal, ya que va a cobrar su vida incluso antes de que el gato se encuentre en situaciones de morición como tal. Pero la razón por la cual se le aparece es para hacer que éste valore más su última vida, al menos desde mi punto de vista. El gato con botas ya había tenido 8 vidas pasadas que no tenían mucho significado para él. Vidas efímeras donde no había hecho nada importante más allá de ser una leyenda del gato con botas. Y aquí no se me confundan, él era importante para mucha gente, pero no tenía a nadie importante para él más que a sí mismo. Él buscaba ser importante para otros en lugar de buscar a alguien que le interesara de verdad. Y cuando al fin lo tuvo, que era Kitty, sintió miedo de decepcionarla, por lo que huyó de su boda. Pero volviendo al lobo que volvió furro a medio mundo. Al final el gato se enfrenta a este sin miedo. Aquí se entiende que lo importante para él son las personas que le rodean y que siempre estarán ahí. Como muestra de esto es que detiene la guadaña del lobo con la daga que Kitty le había dado. Una muestra de que el gato ya no cabalga solo. En sí, la muerte se le apareció para que buscara un propósito para su última vida, siendo una alusión a la desesperación y a la lucha contra esta y la depresión. Es cuando el gato la supera que el lobo le dice que le dejará en paz, aunque en su debido momento se volverán a ver, ya que sí o sí todos vamos a, ya saben, a la plataforma no le gustan estas palabras. Ahora hablaré un poco sobre el personaje de Jack Horner, y sobre su historia de origen, pero no la de la película, sino la real. Quienes vieron Hora de Aventura ya lo recordarán, el capítulo donde Finn y Jake preparan una tarta para meter el dedo y luego dicen qué buen niño soy. Pues ese es el cuento / historia. Y si le digo cuento es que con el tiempo le han ido agregando más y más, al punto que lo encontré en un compendio de cuentos cortos donde le metían más cosas como de qué era la tarta y que Jack comió mucho. Dentro de la trama, él es un coleccionista de objetos mágicos, cosa que me recordó a la hada madrina. Quizás por este tipo de coleccionistas es que ella creaba su propia magia en su industria manufacturera cheteada, y debido a la poca demanda es que no le alcanzaba para dar seguro social a sus empleados. Pero me estoy alejando del tema. Es curioso cómo Jack obtuvo el mapa para pedirle el deseo a la estrella. Se lo trajeron las hermanas serpientes. Jack decide abrirlo en el salón de los trofeos donde tiene su colección mágica. Incluso veo que tiene una zapatilla de cristal, la cual es de la historia de la Cenicienta. Cenicienta que ya habíamos visto en las películas de Shrek, aunque no recuerdo si ella tenía ambas zapatillas de cristal o no. Además, en esta película vemos a los 3 osos, pero son osos diferentes a los que ya habíamos visto antes. Lo que me lleva a pensar que hay varias versiones de los personajes de cuentos de hadas, como lo son Pepe Grillo, que a este punto lo hemos visto en el especial de Halloween, y al grillo que vimos ahorita con Jack Horner. El de Halloween no es canon, así que no me meteré mucho ese tema, por lo que Jack tendría el grillo original. Pero no descarto que haya varios grillos siendo la conciencia de la gente, algo así como un trabajo entre los cuentos de hadas. Pero creo que la explicación aquí para los 3 osos podría ser que los osos que vimos en Shrek no eran los osos del cuento original, y se trataba de otros osos. Podrían ser osos que se estaban haciendo pasar por los personajes de cuentos de hadas, cosa que tiene sentido ya que no recuerdo que estos hablaran. Mientras que Jack menciona que los animales de cuentos de hadas hablan, cosa que ya nos está spoileando que los osos que vimos en Shrek no son los originales. Mientras que los vistos en El Gato con Botas, El Último Deseo, sí son los de verdad.
La pregunta aquí es por qué, sabiendo de la cacería de personajes de cuentos de hadas, estos osos estarían haciendo esto. La explicación más lógica es que las ganas de conseguir dinero llevarían a alguien a capturar 3 osos silvestres y hacerlos pasar por los de los cuentos de hadas, para así obtener dinero fácil. Otra cosa que me lleva a pensar que no estamos viendo versiones diferentes de cuentos de hadas son Pinocho. El mismo Pinocho que vimos en Shrek lo vemos en las memorias de Jack, cosa que de hecho es su principal motivación para conseguir objetos mágicos. Ya que pues Pinocho le quitó a toda la clientela solo por ser mágico, lo que llevó a Jack a ser coleccionista de objetos mágicos y después a querer obtener toda la magia del mundo para sí mismo. Así que sí, aquí tenemos otro villano con motivaciones random. Esto lo menciono ya que fueron muchos quienes me comentaban que Jack era un mejor villano porque no tenía motivaciones y simplemente era malo. Pero esto no es así, Pinocho tiene la culpa de todo. Y como dato curioso, ¿qué edad tiene Geppetto? Jack ya es un hombre y el viejo se ve igual de viejo que en la película de Shrek y que en las memorias de Jack. Ahora hablando del tiempo, esto podría explicar también la edad de burro de Shrek, ya que como todos saben, se cree que él es de los cuentos de Pinocho, ya que en Pinocho había un lugar donde convertían a niños en burros. Este ya ha mencionado sus años de escuela y en la película de Shrek es un burro adulto. Aunque de ser así, ¿por qué es que Pinocho seguirá siendo de madera? Quizás su cuento aún no termina, pero volviendo al tema. Muchos me preguntaron sobre el mapa del deseo y por qué a Ricitos de Oro no le mostraba un camino, sino que le decía que lo que ella quería ya lo tenía frente a sus ojos. Esto me lleva a pensar que el mapa no era para ir a la estrella del deseo, o al menos no solamente servía para eso, y que en verdad era algo así como la brújula de Jack Sparrow. Brújula que apuntaba a lo que más querías. Esto también podría explicar por qué el mapa también mostraba a aquellas personas que estaban en la búsqueda de la misma cosa. Además de por qué en su momento mostró la ubicación de Perrito, ya que el gato y Kitty también le estaban buscando. Lo que me lleva a hablar de los caminos que mostró, o pruebas. Las pruebas que mostró el mapa con el gato eran paralelismos de cómo se sentía, de la depresión, la desesperación y la sensación de que la muerte, quiero decir, que el lobo le estaba siguiendo. En el caso de Kitty, el camino era uno tóxico lleno de veneno, lo que representaba cómo se sentía ella, cómo estaba molesta como gato y el sentimiento de estar sola sin tener en quién confiar, pensando que debía alejar a todo el mundo antes de que le hicieran daño. Además de sus ganas de vengarse del gato por haberla dejado en el altar. Porque sí, si ella no hubiera aparecido en la boda, no estaría tan enojada con el gato. Pero en el caso de Perrito, su camino era un camino todo bonito, lleno de flores y cosas lindas. Esto representa cómo el perrito se sentía, ya que él creía que si trataba bien a los demás sería correspondido de la misma manera, cosa que se refleja muy bien en las flores, las cuales crecían y le salían espinas si rechazabas olerlas o intentabas cruzar de mala manera. El perrito me recuerda bastante la teoría del apego, la cual es una teoría psicológica. Esta habla sobre cómo creamos apego en relaciones a largo plazo, pero me basaré en un estudio específico para hablarles de este tema. Es de hecho un estudio hecho en perros. En este estudio a algunos perros se les trataba bien, a otros mal y a un grupo se les regañaba y mimaba aleatoriamente. El estudio demostró que aquellos a los que se les daba un trato aleatorio tenían más apego a los científicos. De este tema ya habló Treeline en uno de sus videos. Pero aquí también influye mucho el no tener a nadie más a quien dar apego, cosa que explica también esas relaciones tóxicas donde un día son golpes y otro flores, haciendo pensar a la persona que el otro les quiere ya que a veces tienen actos de bondad, los cuales hacen olvidar aquellos actos que llegaron a lastimar. Y me parece que esta es la explicación en el caso del perrito, quien espera lo mejor de los demás y mismo que ni aún el intento de dejarlo en el río hizo que decayera, puesto que él buscó la forma de sacarle provecho a su situación, diciendo que aunque le trataron muy mal, él consiguió un suéter. Muchos me escribieron que el perrito es la contraparte del lobo, siendo la representación de la vida, pero como les digo, yo no creo que el lobo represente a la morición. Es decir, sí, él es la morición encarnada,
pero su papel en la trama es representar el miedo, desesperación, soledad y la depresión que el gato estaba sintiendo. Tomándolo desde este punto de vista, el perrito sí sería su contra. Es decir, él sería la representación de seguir adelante, del amor propio, la autoestima, la confianza y la vitalidad. Sentimiento el cual gana al final, haciendo que el lobo decida dejar al gato en paz, puesto que ya tenía una motivación para vivir. Y hablando de este tema, viendo las otras vidas del gato y cómo él, al tener 9 vidas, se tomaba su vida tan a la ligera, bien podrían ser representaciones de la automorición. Pero no me meteré mucho en este tema, principalmente ya que hablar de esto hace que el video se vuelva más 40 años solamente con permiso de los padres. Pero al menos para mí, el hecho de que el lobo se le estuviese apareciendo el gato a cada momento, al menos para mí, representa que el gato posiblemente hubiese optado por hacerse la automorición. Pero ahora me pasaré a esas dudas que me dejaron en el grupo del sombrero de aluminio. Y son muchos quienes se preguntan qué raza es perrito. Y a mi parecer es una cruza entre Chihuahua cabeza de manzana y Schnauzer combinado con algo más. Un perro bastante eléctrico pues. Pero queda el tema sobre de qué cuento viene, ya que como he mencionado anteriormente se nos dice que los animales de cuentos de hadas pueden hablar, como lo es en el caso del perrito. Él cuando conoce al gato menciona que también es español, esto en el doblaje. Pero me fui a los cuentos originales del gato con botas, el cual es un cuento popular europeo del año 1500 recopilado por Giovanni Francesco. En 1697, Charles Perrault lo dejó en su libro de cuentos de Mamá Ganso como el gato maestro. Es en esos cuentos que el gato se come a un ogro el cual fue convertido en ratón, lo que da sentido a que el padre de Fiona le contratara para ir tras Trick. Pero sobre el perrito no encontré muchos cuentos infantiles o cuentos de hadas sobre perros, aunque sí encontré uno bastante viejo sobre un perro pesimista que aprende a ser positivo. En el cuento, un granjero no podía mantener a su perro y un conejo al mismo tiempo, así que escondió una zanahoria para ver quién la encontraba primero. El perro se rindió fácilmente viendo que el campo en el que tenía que buscar era muy grande, pero el conejo cavó por todo el campo hasta acabar debajo del perro, encontrando así la zanahoria. En eso el perro notó que de haber buscado lo hubiera encontrado rápidamente y no habría tenido que dejar su hogar, prometiéndose a sí mismo nunca ser pesimista y de intentar siempre las cosas antes de rendirse. Es de este cuento infantil que el perro podría provenir, aunque el cuento termina en el conejo encontrando la zanahoria y el perro haciendo esa reflexión. Sin embargo, ya nos estaban dejando en claro que uno de los dos tendría que irse, siendo el perro quien perdió y regresando siempre a casa explicarían por qué tomaron una decisión tan drástica para deshacerse de él. Y como el perrito, al haber aprendido sobre nunca rendirse, vio el lado positivo de las cosas. Y por aquí les estarán apareciendo algunos posts del grupo acerca de la película. Y sin más, hasta aquí el video. Espero les haya gustado más de lo que a mí me entretuvo la película. Recuerden dejar su like, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido y compartir, ya que eso apoya mucho al canal. Y muchas gracias a quienes se unieron, ya que son un gran apoyo para seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.